tal? Muy buenas noches, le damos la bienvenida a su programa El Debate. Como todos los martes, hoy nos acompaña Isel Casillas. Hola, muchas gracias por esta invitación de nuevo. Y Jorge Bojalil. Hola Miguel, hola Isel, buenas noches a todos. Arcelia, por lo visto, hoy no vendrá, ayer fue su cumpleaños, le mandamos una fuerte felicitación. Y hoy tenemos temas muy interesantes, como lo que es la contienda en Estados Unidos, en los primeros bloques, y el segundo bloque terminaremos con lo que es el paro de las mujeres, o hacia las mujeres, o solo para las mujeres, que vendrá el próxima semana, el próximo 9, y la marcha y el involucramiento que ha habido en esta de tanto sectores económicos como políticos, viendo la idea de que si esto progresa o toma una mejor legitimación la marcha o invade la necesidad que solo las mujeres pretenden darle, que es una marcha de mujeres para mujeres y solo de mujeres. Nos vemos en unos cortes y continuamos con esos temas. Roger Federer ostenta el récord de haber ganado el Master Tennis Cup, Copa de Maestros, actualmente conocido como ATP World Tour Finals, proclamándose campeón en 6 ocasiones. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, grandeza de México. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Guanajuato. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. De nueva cuenta le damos la bienvenida a su programa El Debate y empecemos en materia, las elecciones de Estados Unidos en el Supermartes. Quisiéramos hoy darle la palabra, vamos a empezar por las mujeres, Itzel. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues es muy emocionante, sí, como se menciona, que el día de hoy pues estamos en vísperas de los resultados del Supermartes, que es un acontecimiento muy importante para Estados Unidos porque es donde se perfilan los candidatos esencialmente para lo que se va a vivir dentro de las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, me gustaría contar a grandes rasgos cómo es que se mueve el colegio electoral, porque es muy importante y es diferente a cómo se mueve en México. En Estados Unidos, pues bueno, los países definen a su candidato, sí, por estas cuestiones como es el Supermartes, pero cada estado tiene una puntuación. Entonces no gana quien tenga más votos, sino gana quien se gane los estados con mayor puntuación. Y aquí, bueno, podemos ver que existen unos estados que tienen mayor puntuación, como lo es California con 55 votos, Texas con 34 votos y Florida con 27 votos. Prácticamente quienes ganen estos lugares, pues tendrán la contienda asegurada. En este momento, pues sí, se están viendo los perfiles que van a participar de los demócratas y, bueno, quién le va a dar la pelea al republicano Donald Trump. Jorge. Sí, pues bueno, histórica, socialmente y económicamente, pues la relación con Estados Unidos no podemos ninguno negarlas. Esos 3,000 kilómetros de frontera pues son determinantes en nuestra relación y en nuestra historia con Estados Unidos. O sea, obviamente Estados Unidos ha solido involucrarse, intervenir en toda América Latina y otras partes del mundo, pero nosotros estando tan cerca de ellos, no lo vemos como si fuéramos ciudadanos estadounidenses, americanos, lo de las elecciones, sino lo vemos como ciudadanos mexicanos, cómo nos puede afectar el resultado de estas votaciones, qué es lo que puede deparar para el futuro de México, cómo se van a someter en mayor o menor grado las presiones hacia
el Estado mexicano y en general hacia Latinoamérica y la conformación del eje político que se dé en Latinoamérica en general. Entonces, es muy importante estar al pendiente. Hay para mí dos líderes de países desarrollados, de países que tienen, de los países de Occidente, de los más poderosos económicamente, que son muy interesantes, que están pudiendo provocar cierta ruptura, no una ruptura completa, sí cierta, que son, por ejemplo, Jeremy Corbyn en Inglaterra, por cierto, casado con una mexicana y muy amigo de México, del ala de izquierda, del ala más radical del Partido Laborista de Inglaterra, que ha estado dando la batalla y que tiene amplias oportunidades políticas de influir y que está influyendo mucho en la política del Reino Unido, y Bernie Sanders en Estados Unidos, que también tiene una postura en que, si bien no es un declarado socialista marxista, se declara socialista y va más allá de la socialdemocracia. Bueno, desde mi punto de vista, el que estos dos personajes tengan una mayor relevancia, un mayor poder al interior de Estados Unidos y de Inglaterra y de los países occidentales, no es nada que se debe analizar a la ligera. Es muy importante porque eso depende mucho también del futuro de nuestros países. Lo que está ocurriendo con Bernie Sanders en relación, y no solamente con México, lo que acaba de declarar en torno a Palestina, que él regresaría la embajada a su lugar y no reconocería el derecho de Israel a usurpar Jerusalén, puesto que estamos hablando de Palestina, y todas estas posturas además lo ponen en contra de los grupos financieros sionistas, de los grupos financieros internacionales, y bueno, puede implicar serias consecuencias para él mismo, para Estados Unidos y para México. Yo creo que si estos dos personajes ganan mayor relevancia en el mundo como la tienen, va a ser benéfico para los países del mundo, sobre todo los países más pobres y en particular para México. Oye, es muy grande la repercusión que tiene ahora las elecciones de Estados Unidos, el inicio de las elecciones de Estados Unidos, el cómo destinar a un candidato, ¿no? el que pelearía con Donald Trump. Al final dicen que la socialdemocracia que representa Sanders no va a poderle ganar al poder económico que está manteniendo Estados Unidos por Donald Trump, y que al final él es el que está, podría esperarlo como el candidato más débil. ¿Esto sería cierto? No, realmente no creo que sea el candidato más débil, y se pensaría que fue así porque hubo un impeachment. Entonces pensaríamos que después de este impeachment donde tratan de sacarlo, pues está debilitado. Realmente no, su partido le sigue dando el refuerzo y además sigue estando muy fuerte. Y se puede ver tan que no, que realmente todo lo que se está haciendo es que todos los candidatos, que en realidad son demócratas, están tratando de bajar como a Donald Trump. Sí hay una ola como de izquierda donde están tratando como de participar en esta contienda, pero es muy importante mencionar justo lo que se decía, por ejemplo, de Bernie Sanders, que sí, él no se reconoce totalmente como demócrata. Es el más fuerte representando al Partido Demócrata, pero no se reconoce a sí mismo como demócrata. Entonces también tendríamos que entender si la postura de Bernie Sanders es oportunista, justo para subirse y estar en contra de Donald Trump. Eso sería muy interesante. Pero sí existen muchos más candidatos que están buscando esta oportunidad, como lo es Elizabeth Warren y algunas otras mujeres que además están pisando muy fuerte por el tema feminista dentro de la agenda internacional. Eso para mí me causa como mucha emoción, porque no es solo algo que se va a quedar como en un tema nacional, porque al final la política internacional se ve muy representada por lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, lo que está empujando Estados Unidos ahora, que es como esta política, sí, un poco de izquierda, pero sí feminista, está apoyando muchísimo a empujar a la agenda feminista internacional y entendiéndose a la agenda feminista como, bueno, este paso que se da más bien en el asunto económico, porque eso es lo que están buscando las mujeres y los hombres que están dentro de los candidatos. Y volviendo a tu pregunta, y para ser muy clara, a mí me parece que Donald Trump no está para nada debilitado, que más bien se está fortaleciendo con los argumentos que se están dando de los demócratas.
¿podríamos esperar que Donald Trump entonces repita la... Yo primero diré, o sea, un poco con lo que aquí se está comentando y ahorita viendo lo de Donald Trump, Sanders no es estrictamente socialdemócrata, va más allá. O sea, Sanders no es el estilo de la socialdemocracia europea, que realmente ya no tiene nada de socialista, no tiene que ver con esta segunda internacional, que es el origen de todos estos partidos. Él sí va más allá por sus posturas. Obviamente, si comparamos las posturas europeas de los socialdemócratas, por ejemplo, respecto a Palestina, que es muy claro, ahí se ve cómo juegan, y respecto a los problemas de Siria y a los problemas de la migración, pues los vemos como aliados de los partidos capitalistas más fuertes de Europa. Y en ese sentido, Bernie Sanders no, él sí va más para allá, ¿no? Si bien no es un marxista radical, si bien no se declara marxista del todo, pero sí va más allá que la socialdemocracia. Por eso el temor tan grande. Y bueno, por otro lado nosotros sabemos cuando a los intereses financieros, económicos, multimillonarios de miles de millones de dólares algo les afecta, pues se inventan enemigos de todas las naciones, enemigos de la democracia, gente tonta, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues sí los está preocupando Bernie Sanders, porque bueno, desde la vez pasada, el único que se decía que podía derrotar a Trump era Bernie Sanders. Hemos visto cómo tradicionalmente el Partido Demócrata, cuando el reverendo Jesse Jackson debió haber negro antes que Obama debió haber sido candidato a la presidencia, no lo quisieron y lo quitaron habiendo ganado. Entonces el demócrata también se ajusta, porque el demócrata tiene muchas coincidencias con los republicanos. Ahora, el hecho de que Bernie Sanders, lo que decía Itzel, si sea oportunista, no es oportunista, porque las reglas del juego dentro del Partido Demócrata y de los partidos de este tipo pueden aceptar candidatos ciudadanos, y él ha sido representante demócrata y votado por la gente desde hace muchos años. Más bien es muy sincero. Está siendo muy sincero y no se está escondiendo, y está diciendo: mi política es en favor de los jóvenes, en favor de la salud, en favor de que haya una sociedad más justa. Y lo está diciendo ahí dentro de la casa de lobo, porque los demócratas no son unos corderitos. Hemos visto las guerras en las que han intervenido y cómo han dañado al mundo, y las intervenciones, etcétera, ¿no? Y entonces, en este sentido, la postura de él es valiente, porque le puede costar hasta la vida. Si a Kennedy le costó la vida, siendo que era mucho menos radical y mucho menos profundo su política, pues a Sanders le puede costar. Al contrario, yo veo una postura muy valiente de Bernie Sanders. En Estados Unidos sería un tema ahora la cuestión del jugarse la vida de los candidatos. Al final, creo que eso ya lo podían ellos haber superado, ¿no? Todos pensamos que se puede superar eso, pero eso no lo superan. Quedaría ahí todavía en la posición de que pudiera arriesgar la vida a él por la sinceridad que estás manejando, que demuestra. Y en el tema de las mujeres, la representación de ellas, hay 3 en esta contienda, pero están muy abajo de los números. Se puede entender que cómo ellas van a intervenir en esta política feminista si ellas se cree que Estados Unidos no está preparado para tener una mujer como candidata, ¿no? Sí. De hecho, la política más radical feminista que va más allá para defender a las mujeres es la de Sanders, junto de todos los demócratas. Entonces eliminamos a la mujer. O sea, la política de Sanders tiene realmente un apoyo más profundo, social, económico, a las raíces, a la estructura, que la del resto de los candidatos demócratas. Claro que las mujeres demócratas no van a decir que él es el más feminista que ella, ¿verdad? Pues sí, esencialmente se puede mencionar que sí, que la agenda feminista no está empujada solamente por las mujeres, y sí tenemos a algunas mujeres que están debajo de la contienda, pero hay que entender que también en Estados Unidos se mueve muy diferente. O sea, en México se les da el recurso a los candidatos para que hagan la contienda, y en Estados Unidos se mueven por recursos propios. Entonces, casualmente siempre llegan los que han tenido como más participación dentro de sus recursos, y por eso tenemos tan arriba a Bernie Sanders, pero tampoco nos podemos quedar como con la idea de que es el único. Joe Biden está muy arriba también en las encuestas, y bueno, también es una persona muy fuerte, porque pues fue el vicepresidente de Barack Obama. Entonces, aunque sí tendría 79 años si llega a la elección, sí también tiene un electorado muy fuerte y personas que lo persiguen. Y miles de millones de dólares. Y además de todo eso, que sirven muchísimo para la campaña en el juego de Estados Unidos, porque así es como se mueven. Y bueno, también entendiendo que, como les decía, por el colegio electoral, pues vimos que Donald Trump
ganó porque se llevó Florida. Entonces, si los candidatos apuestan a llevarse como estos grandes estados o botines, eventualmente pues se van a llevar Estados Unidos. Y por eso decimos, y lo repito porque es muy importante, que la política de Estados Unidos no siempre es tan representativa, porque si volvemos a la política, o más bien a las elecciones pasadas, pues Hillary Clinton se llevó más estados, pero no fue quien ganó porque se llevó los más grandes Donald Trump. Entonces, sí sería muy importante como que entendiéramos esto, porque es como el punto medular para poder hablar de las elecciones en Estados Unidos. Y volviendo al tema así de estas cuestiones de agenda feminista, pues lo están empujando todas. Y es cierto, Bernie Sanders tiene una agenda feminista que está empujando y se podría decir que es el hombre más feminista. Pero también es cierto que hay otras mujeres que tienen muchísima fuerza. Es el caso, por ejemplo, de Tulsi Gabbard, que sí está debajo de las encuestas, pero que además tiene una ascendencia polinesia. Yo lo pongo sobre la mesa porque me parece que Estados Unidos por fin está aceptando en esta cuestión de que pues es plural, ¿no? Como ya hay una contienda mucho más plural de lo que se había hecho. Sin embargo, creo que al final, después de la segunda vuelta electoral, siempre se queda como el nacionalismo predominante. Entonces es un paso como muy grande que debería cruzar como la pluralidad y tocar con el nacionalismo para ver cuál es el que va a ganar. Hasta ahora ha ganado el nacionalismo. Al final estamos hablando de la contienda de Estados Unidos por la importancia que tiene para el mundo, pero en particular para el México. Ahora se habla que Estados Unidos es el que nos pone gran parte de la agenda nacional. Es que sin Estados Unidos no nos movemos hacia otro. Es algo que se le está criticando mucho a Andrés Manuel López Obrador, que no ha sido un presidente que se ha quitado ese lastre, que ha obedecido a rajatabla a los mandatos de Donald Trump. Muchas personas dicen que si Donald Trump sigue en la presidencia, pues también México, la agenda nacional estará limitada. Sí, Estados Unidos sometió a Peña Nieto, sometió a los gobiernos panistas, a Fox tuvo que inventarse que lo operaban de la espalda para no involucrarse con la guerra de Irak, porque él primero decía que había que modernizarnos y entrar a la guerra, y como hubo una posición muy grande en todos los sectores, no nada más en los sectores revolucionarios mexicanos y radicales, sino en todos los sectores por las consecuencias de la guerra, pues resultó que el día que tenía que decidir lo operaron curiosamente de la espalda, ¿no? Entonces, este sometimiento ha sido, a Peña Nieto lo sometió, pero terriblemente, y ahorita también con esta cuestión de la migración nos están sometiendo con el actual gobierno, con López Obrador. Estamos siendo la policía fronteriza de Estados Unidos y eso no es así. Con Sanders, por ejemplo, cambiaría esa situación porque además de que lo ha dicho, tiene otras posturas. Y bueno, y en este sentido, Sanders no es un candidato débil como lo van a querer hacer ver la ultraderecha en Estados Unidos, o como lo van a hacer ver inclusive sus propios opositores demócratas. Vimos cómo se tiraban Obama y Clinton en las elecciones siendo demócratas de todos modos, ¿no? Y cómo desde las elecciones pasadas se siguen tirando entre ellos. Pero el factor del dinero es importante y se vuelve el gran elector. Si se habla de una democracia, democracia avanzada, pues sí, pero ahí el que tiene más dinero, no olvidemos hace muchos años un candidato independiente que sí se lanzó como independiente, como un tercer Ross Perot, a finales del siglo pasado en Estados Unidos, pues inclusive tuvo mucha fuerza ante el electorado, pero seguía siendo una postura que no intercambiaba mucho, salvo matices, con los republicanos y los demócratas de la época, pero hablaba también ya de que la sociedad norteamericana siente una molestia, un hartazgo, y lo hemos visto con la campaña pasada de Bernie Sanders, como una cantidad de jóvenes, porque ha podido sostener su campaña, pero no por la contribución de 2, 3 o 5 multimillonarios que dan millones y millones de dólares, sino con las contribuciones pequeñas de miles. Y bueno, en California tiene mucha ascendencia, se plantea que va a ganar hoy. En Texas ha estado subiendo muchísimo, que es un estado más conservador, ha duplicado su presencia. Entonces, bueno, este martes va a ser muy, muy importante, y si bien es una democracia medio sui generis electoral, nada más, porque al final de cuentas lo que se impone es la política económica y social que tienen establecidos los organismos monetarios que tienen mucha influencia de
Estados Unidos. Pues no olvidemos que Estados Unidos al mundo le pone las políticas, estas políticas neoliberales y las políticas de cero intervención del Estado y ellos mismos no se las aplican. Los países poderosos no se aplican esas políticas restrictivas. Vamos a un corte y continuamos. Y el involucramiento que existe entre el candidato o el que sea el nuevo gobernador de Estados Unidos, la repercusión que tendría para México. Claro. Nos vemos en unos momentos más. Venus Williams mantiene la marca femenina del saque más rápido con 209 kilómetros por hora, realizado en Zurich en 2008. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9. Entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, grandeza de México. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. En el marco de la Feria de las Fresas Irapuato 2020, este próximo 14 de marzo, Maldonado Boxing Club presenta para ti una gran función de box de talla internacional, con la pelea estelar del irapuatense campeón intercontinental José Luis El Puma Rodríguez, que se enfrentará al experimentado y temible peleador Johnny El Vaquero Navarrete, además de 3 peleas profesionales de alto impacto, entre las que destaca el debut como profesional de José Arturo Ibarra en peso welter, y en busca de su camino como profesional y del invicto Gabriel El Boxer Méndez. Ya puedes adquirir tus boletos en preventa a solo 200 pesos en las instalaciones de Maldonado Boxing Club. No lo olvides, este próximo 14 de marzo, en punto de las 17 horas, gran función de box de talla internacional. Sé parte de la historia y apoya el talento 100% ofrecer. ¡No faltes! Pues continuamos con el tema de hoy y la idea es hablar de lo que involucra o lo que va a pasar con el nuevo candidato y que contendrá con Donald Trump seguramente, y quién de estos beneficiará sus políticas más a México y al mundo. Hablan de que Donald Trump ha sido un criminal en la política de Estados Unidos que se ha reflejado hacia el mundo. Donald Trump, para muchos lo consideran como un canalla de los políticos, de los presidentes que en Estados Unidos, de hecho el más canalla de todos. ¿Qué pasará ahora en la contienda si tenemos alguno de los candidatos que son punteros? Si alguno de estos gana, ¿quién le dará más pelea a Donald Trump? ¿Y cuál de ellos le convendría más a México y al mundo que fuera el nuevo presidente de Estados Unidos? Claro, bueno, pues esencialmente me gustaría comentar que primero hay que entender cómo también se mueve la política mexicana. Y bueno, nosotros tenemos ante los ojos internacionales una política no intervencionista, lo que se refiere a que nosotros no nos vamos a meter, tenemos que trabajar en eso, por la doctrina Miguel Estrada, donde nosotros no vamos a emitir un juicio sobre alguna nación o tampoco vamos a meternos directamente a su política. Entonces, es lo que comentaba un poco Jorge, en el sentido de que, pues sí, no se ha visto como una posición real hacia algún lado de México. Entonces, pase lo que pase, el candidato que gane, pues vamos a seguir trabajando bajo este principio y esta doctrina de Miguel Estrada,
donde, bueno, pues nosotros tenemos la certeza... Pero para serte franco, estás regresando para el tema que hablaba Jorge, me imagino, sobre el que no quiso intervenir Vicente Fox, que se sintió lesionado, se lesionó. No, él quería intervenir, pero como se le fue en contra a toda la sociedad mexicana porque implicaba posibles actos de terrorismo. Pero por esta política de no intervención. Claro, el presidente... Él quería intervenir, él decía que modernizar era que México entrara. Esencialmente quería intervenir, pero se vio limitado. Sí, claro, no podemos hacerlo. En política internacional no se puede. No fue un éxito de él. Sí. Se vio limitado y cuando tuvo que decidir, buscó una, creo yo, pero... Bueno, realmente no creo que haya sido de esa manera, pero sí, muy en el entendido de que de política internacional no podemos intervenir, tenemos la doctrina Miguel Estrada, y eso es lo que sucede ahora y lo que va a suceder después. Es correcta la doctrina. Entonces, nosotros, por ejemplo, gane quien gane, si vuelve a ganar Donald Trump, o si gana Joe Biden o Bernie Sanders, de todas maneras nosotros nos vamos a mantener en esa postura de la no intervención. Entonces, pero eso aunque no queramos, o sea, ¿quién interviene con las políticas de Estados Unidos? Pero sí, no podríamos intervenir tampoco porque no es algo que nos compete por los principios que perseguimos como nación. Eso por un lado. Del siguiente lado, bueno, pues entender sí que nosotros ya sabemos quién es Donald Trump, ¿no? Si gana Donald Trump, ya sabemos cómo van a ser las políticas, ya sabemos cómo se movió el TECMEC, ya sabemos hacia dónde vamos. Y bueno, sí, si gana, no sé, John Biden o Bernie Sanders, que son los que están más altos en la contienda, pues bueno, va a haber un match liberal. Va a haber como un match donde hay una política muy similar a la política mexicana, entonces pues podríamos esperar una relación más firme quizá con Estados Unidos. No sé si es lo que le convenga a México, porque yo creo que es muy importante que tengamos los contrapesos, incluso que tenemos hoy con Donald Trump, pero sí es lo que se esperaría para México en los siguientes años. Pero consideramos que es un contrapeso que tenemos contra Donald Trump. En realidad es un sometimiento, ¿no? Sí, yo lo que diría es que, bueno, México no debe estar, o sea, tampoco debemos sentirnos los traumados, los de mente colonizada, los que somos los inútiles, los que no podemos nada ante el poderío de Estados Unidos. Tenemos que reconocer que es poderoso y que es intervencionista y que destruye gobiernos democráticos o no, que hace lo que quiere muchas veces con el mundo, pero nosotros no podemos, nosotros tenemos que tener nuestra política y tenemos que tener nuestra actitud de decencia, de respeto, con una política profunda, con un Estado-nación profundo que es el que tenemos que construir. En otras palabras, no estar a expensas de Estados Unidos sin ignorar los kilómetros de frontera, la relación. Pero eso es ideal, Jorge, pero eso no existe. No, pero sí, porque aquí sí pudo, con la cuestión de la migración, México se pudo no haber doblado desde antes y ahorita con el actual gobierno tan fácil ante esta situación, porque México también es un país poderoso, no a nivel de Estados Unidos, pero no somos el país 98 del mundo y no me da gusto eso, que ojalá todos los países tuviéramos igual desarrollo, pero estamos entre los 12 países más grandes, más importantes del mundo, entonces también tenemos nuestra fuerza y nuestra importancia política y ese peso político también hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo porque eso nos va a dar soberanía, nos va a dar desarrollo, pero si decimos que sí a todas las políticas económicas, sociales, a las ideas del muro, a las ideas de estarles cuidando la frontera, de estar dañando los derechos humanos de los migrantes, de estar actuando como no queremos que ellos actúen con nuestros migrantes, pues entonces ¿qué clase de país somos y qué políticos tenemos? O sea, pues en los que tenemos son esos políticos que se han permitido que Estados Unidos les ponga la política. Claro. No de ahora. Sí, Jorge, es lo que digo. No de ahora, Itzel. Estas políticas vienen con el PRI, con el PAN, ahora con Morena. Y sobre todo desde 80. El pensar que esto es diferente es engañarse. Por eso la importancia de quién quede como candidato, cómo queden las elecciones y quién sea el presidente de Estados Unidos. En realidad, la idea es que somos un país soberano, pero con nuestro vecino del norte, ellos saben que no lo somos y están las políticas económicas y sociales que quieren para México. Cuando quisieron dictar en los 60, a finales de los 50, la política de México hacia Cuba, y era el PRI, ¿eh? No, dijeron no.
Nosotros mantenemos relaciones con Cuba, con el sátrapa de Pinochet, también se estuvo en contra de esa situación del golpe de Estado, a pesar de que Estados Unidos quería otra cosa. Sí tenemos fuerza, sí podemos ejercer esa fuerza política, tenemos una posición política importante en el mundo, pero están los principios que también deben prevalecer. No hacerlo a lo tonto, estoy diciendo, bueno, tenemos una potencia que hace muchas cosas, pero eso no quiere decir que entonces vamos a besarle las botas a la gran bota del yankee. No debiéramos, pero habitualmente lo hacemos, ¿no? Bueno, los políticos, en realidad no me asumo en esa posición, pero ¿qué dices? Bueno, extrañamente de acuerdo con algunas cosas que plantea Jorge, pero también estoy en desacuerdo en algunas otras. Primero, estoy muy de acuerdo en que México pues es un país soberano y que tenemos muchas condiciones económicas y sociales para avanzar, pero también estoy un poco en desacuerdo porque creo que la política actual de nuestro gobierno federal va mucho a cerrar las fronteras, va mucho al nacionalismo. Y pues eso pues al final no nos va a sumar en nada. México se ha sometido, sí, en algunos casos con la política de Estados Unidos, pero no todo ha sido malo. Desde 1994 que se abre el Tratado de Libre Comercio, pues hemos avanzado muchísimo en temas económicos. Y no me refiero a que este sea el único tratado. México tiene relaciones internacionales y comerciales con muchísimos países. Y entre ellas, bueno, pues estamos explotando nuevamente la relación que tenemos con Japón y con Asia, que está favoreciendo muchísimo a México. Y por eso yo digo que la fuerza y la importancia de nuestro país en su política está en la internacionalización. Y no tendríamos que ver la internacionalización simplemente como una cuestión donde tenemos que voltear a ver Estados Unidos, porque al final Estados Unidos no es todo lo que le da a México. Es gran parte de la economía mexicana, pero estamos volteando hacia otros lados. Entonces sí, extrañamente de acuerdo, repito, con Jorge en este tema, pero también en desacuerdo, porque creo que la política actual se está basando mucho en un tema nacionalista que nos va a llevar a cerrar las fronteras y México está avanzando muchísimo en el tema de importación y exportación. Hay internacionalismos, hay de nacionalismos a internacionalismos. El primer internacionalismo lo hicieron los marxistas, el internacionalismo proletario que tenía que hacer una colaboración entre todo el mundo, etcétera. Este es el internacionalismo que estamos padeciendo ahorita, es el de las finanzas, en donde tienes que someterte a las reglas financieras. Por supuesto, los países con menos desarrollo, porque los países más desarrollados siguen siguen dando beneficios para su economía, siguen interviniendo para que no se les caiga la agricultura en Estados Unidos, siguen haciendo una serie de cosas, Japón rescatando también parte de su industria y muchas cosas que irían en contra de esto que ellos mismos dicen que es la globalización y la apertura del comercio. Ellos sí tienen cerradas muchas de estas cuestiones comerciales, entonces tendríamos que discutir, sí, cada vez estamos más cerca de un mundo en el que tenemos que estar más unidos todos, pero ¿de qué manera? ¿Bajo las reglas financieras especuladoras o bajo unas reglas de colaboración internacional, que sería diferente, o de entrada con América Latina? Cerrarse a cerrar las fronteras como con la muralla china, pues sería el peor de los errores de cualquier gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que con Bernie Sanders hay una posibilidad de establecer mejores relaciones más paritarias, más igualitarias. Por supuesto que lo van a presionar. Pues hoy hay candidato, ¿no? Hoy hay candidato y se define una de las partes de los candidatos de Estados Unidos. Y este programa está muy interesante, pero ya estamos por cerrar este par de bloques. Me gustaría si ustedes me pudieran apoyar con una conclusión sobre este tema para continuar con el tema siguiente de esta emisión. Claro, bueno, pues mis conclusiones son, como ya les mencioné, que es muy diferente el sistema electoral americano y que sí es muy importante entenderlo para saber cómo es que se mueve y para saber cómo se va a mover también en México, porque queremos llegar ahí, hay algunas intenciones de llegar un poco a ese tema, pero también creo que es importante decirles que, bueno, Donald Trump sí tiene oportunidad, a pesar de todo lo que ha vivido y hemos vivido con su gobierno, que el impeachment no lo debilitó y que sí tenemos muchos más candidatos que están buscando desde el lado demócrata llegar a este puesto. John Biden y Bernie Sanders son los más importantes dentro de esta lista. Y bueno, pues sí, su política es más de izquierda
Y yo creo firmemente que si llega alguno de estos candidatos, sí va a haber una buena relación con el actual gobierno mexicano, porque tienen ideas muy similares, pero no sé y no estoy muy segura de que eso sea lo que le convenga a nuestro país. Pues bueno, en primer lugar estamos viendo que en el mundo hay una crisis social, ambiental, etcétera, etcétera, ya lo hemos mencionado en todos los órdenes, muy preocupante, ¿no? La cuestión del ecocidio y todo esto que tiene que ver precisamente con las relaciones de poder y con las relaciones económicas que se están imponiendo en el mundo a través del capitalismo financiero. En este sentido hay un descontento. Francia es un ejemplo claro con todas estas movilizaciones y huelgas, no nada más de los chalecos amarillos, todo este descontento. América del Sur no se diga, Chile y todos los países, Líbano, tantos países que van a regresar dentro de poco, seguramente Egipto y todos ellos otra vez a las luchas, porque este sistema que es cada vez más egoísta, que cada vez concentra la riqueza en unas cuantas manos multimillonarias, pues está generando un caos en el mundo. Entonces hay una inconformidad. En Estados Unidos y en Inglaterra se expresa esa inconformidad por muchos frentes y por varios frentes, pero algunos de los que van en la punta, pues es por un lado todo lo que representa Bernie Sanders, porque no es el solo, y todavía más fuerte con el ala radical del Partido Laborista, el amigo de México, Jeremy Corbyn, ¿no? Porque sí quiere mucho a México, su esposa es mexicana y lo ha demostrado muchas veces. Entonces, en este sentido, ahí se podría dar una situación, pero, insisto, los mexicanos tenemos que hacer nuestra propia política, tenemos que ser tácticos ante la cuestión de Estados Unidos, pero sí tenemos capacidad política y capacidad de negociación para hacer mucho más cosas y para liberarnos más pronto. Y más que hay una buena cantidad de mexicanos, no nada más son los 30 millones de mexicanos que quisieron romper con el sistema, son los mexicanos que correctamente también están criticando a López Obrador. Entonces ya somos como 80 millones de mexicanos que queremos un México mejor. Y entonces pues hagamos valer esa fuerza discutiendo y bueno, pues independientemente de los resultados en Estados Unidos, bueno, pues somos un país que tenemos que ir adelante y que tenemos la gente y la fuerza y la capacidad política para hacerlo, ¿no? Perfecto, pues nos vamos con esto a un corte comercial. Continuamos o regresamos con el tema de la marcha femenina del próximo domingo y lo que será el paro nacional. Nos vemos en un momento más. Roger Federer ostenta el récord de haber ganado el Master Tennis Cup, Copa de Maestros, actualmente conocido como ATP World Tour Finals, proclamándose campeón en 6 ocasiones. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Guanajuato. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. De nuevo con ustedes en este su programa Debate y damos inicio al tema, lo que será la marcha femenil del próximo domingo y lo que será o lo que se propone como el paro nacional de mujeres para mujeres, donde ha habido una intervención total, ¿no? Ya política, comercial. No sé si esto le va a restar un poco de credibilidad a esta marcha que tenía un espíritu realmente dado para que las mujeres, era la idea, bueno, cuando menos, que la sociedad las viera y se distinguieran, ¿no? como un elemento esencial para nosotros, para los mexicanos y para el mundo. ¿Qué opinas?
Mi estimada Itzel, desde el lado femenino. Pues mira, la verdad es que a mí me parece que era y es una oportunidad muy importante de visibilizar lo que las mujeres hacemos día a día por la sociedad y pues hacer entender, o sea, un día sin mujeres es literalmente que los hombres puedan ver qué harían si nos matan y qué dejaríamos de hacer nosotros si nos matan. Entonces, a mí me parece muy, muy importante que se escriban estos espacios en la historia, que les enseñemos a las niñas lo que está pasando y que entendamos que los hombres puedan ver que, bueno, cuántos roles se juegan, ¿no? Una mujer hace temas del hogar y está por su rol dentro de la sociedad, pues, muy dispuesta a hacerlo, va al trabajo y regresa a hacer labores del hogar, o sea, es muy importante que por un día dejemos de hacer todo para que se pueda ver qué pasaría si nos matan. Si existe oportunismo político, pues realmente yo creo que sí, es un oportunismo federal que se sube a este tema simplemente para decir, sí, bueno, estoy con tu agenda, estoy contigo, pero al final, bueno, si existe esta posibilidad de que todas las mujeres falten a los trabajos, de que todas las mujeres, pues sí, puedan tener un paro, no se cumple el objetivo. Jorge. Perdón, no se cumple solamente porque no estamos haciendo visible, estamos dando un día más. Sí, si esto se vuelve una kermés, definitivamente, y no es porque las mujeres la vayan a volver kermés. Para mí es un día muy legítimo. Recordemos que el 8 de marzo, ¿cómo viene el origen del asesinato de mujeres, la muerte de mujeres obreras, y que por de ahí se empieza a conmemorar, no a celebrar, a conmemorar el Día de la Mujer. Se le llamaba antes el Día de la Mujer Trabajadora, pero qué bueno que sea más amplio. Y en este sentido es un día totalmente legítimo para reconocer la importancia de la mujer. Si hay una oportunidad, ninguno de político de la clase política mexicana, de los partidos oficiales, ha visto la importancia de este aspecto. El PAN y los partidos del PRI de derecha, las cúpulas empresariales lo están viendo oportunistamente porque hasta están dando permiso. Esto ya parece que, pues si no quieren, váyanse a su casa para que hagan lo que quieran. Lo que quieren quitarle es filo al movimiento de las mujeres, porque además ellos no han estado con las demandas clásicas de las mujeres. No nada más es que no las asesinen. ¿No? También tiene que ver con sus derechos reproductivos, también tiene que ver con sus derechos laborales. Yo me pregunto, bueno, las empresas que dicen, y sobre todo las privadas que dicen que están de acuerdo con ellas, entonces ya van a dar un salario paritario, igual trabajo, igual remuneración. Ellos no están pensando en ese sentido, ¿no? Y bueno, y hay dos tipos de feminismo, un feminismo que va profundamente, que no se queda nada más dentro del sistema de género dominación patriarcal, como algunas feministas, sobre todo las de Occidente, que si bien es importante que sean feministas y que reivindiquen luchas de la mujer, por ejemplo, si hay algo contra de las mujeres en Irán, alzan la voz. Pero si hay algo tan grave como están matando a las mujeres palestinas, a las niñas, a Het Tamimi cuando la apresaron injustamente en los judíos, los sionistas, porque no todos los judíos son sionistas, como la apresaron y no dijeron nada, no hubo una movilización de mujeres en torno a la defensa. Entonces, hay un feminismo más individualista, hay un feminismo que va, que considera nada más cuestiones de género y cuestiones del patriarcado, pero que se olvida que hay estructuras en la sociedad que son las verdaderas opresoras de la mujer, y no nada más de la mujer, sino en muchos sentidos. Y hay otro feminismo que sí va allá, que va profundamente a atacar de fondo esta raíz, porque no nada más es una cuestión cultural, que sí es una cuestión cultural, pero no nada más es eso. Lo estamos viendo, lo que se mencionaba, pues las trabajadoras domésticas que tienen sus derechos y otras mujeres muchas veces no quieren darles esos derechos. Entonces, así como en todas las clases sociales hay distintos niveles de conciencia, pero bienvenido, qué bueno que le entren. Yo creo que y que se haga el paro y que sea todo un éxito, y va a ser un éxito de las mujeres, y las mujeres que tengan menos conciencia, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Aunque les den permiso, van a empezar a tomar más conciencia y van a ir más profundamente. El feminismo
que se dio hace mucho tiempo era por el derecho al voto, y después el feminismo de los 60 con NOW, que se llama este Movimiento Nacional Amplio de Mujeres en Estados Unidos, en los países occidentales, fue incrementando las demandas no solamente en términos del voto, no solamente en términos de género, sino también en términos de sus derechos sociales y laborales. Al final se busca la igualdad. Al final se busca la igualdad. En México, podemos notar qué tantos niveles de desigualdad hay al simplemente salir a la calle, y no creo que estemos ciegos, o la mayoría no estamos ciegos de lo que ocurre habitualmente. Yo considero la marcha, y claro, como una manifestación de recordar lo que ha pasado y hacia dónde no queremos volver. Pero también veo que... detenerlo, evitarlo. Progresar o trabajar para detenerlo. Sí. Pero también veo que cuando se radicaliza, las mismas mujeres luego no están de acuerdo con las mujeres feministas. Algunas mujeres critican mucho el sentido extremo de alguna parte de estas que las pretenden representar, cuando muchos hablan de que solo es un tema de mujeres. El ser feminista será solo un tema de mujeres. No tenemos que involucrarnos toda la sociedad en este tema. ¿Cómo distinguirles, otorgarles derechos, o reconocerles, o ayudarles a que sean visibles, cuando quieren que este sea un tema único y exclusivo de la mujer, y cuando todos somos parte de esta misma sociedad? Itzel. Mira, honestamente hay algunos puntos que sí me gustaría abordar. Primero, que no es que se le está dando, por ejemplo, en gobierno del Estado a las mujeres el día, es que se les está apoyando en la lucha que están encabezando. Que esta marcha y esto... Pero lo hacen gobiernos misóginos, o sea, es un gobierno misógino el que está apoyando. A ver, ¿vas a apoyar todas las otras reivindicaciones de las mujeres? Pero se ha hecho, de verdad lo he mencionado en la cuestión pasada, pero me parece muy inapropiado decirlo así sin datos precisos. Pero bueno, no, pues hemos visto en las leyes que no se aprueban, eso es un dato. ¿Qué ley no se ha aprobado? Pues, por ejemplo, toda esta cuestión de matrimonios igualitarios, toda esta cuestión de los derechos que tienen a la formación de la familia, toda esta cuestión de la concepción del matrimonio y todo eso. No vamos a decir que este Estado está a la vanguardia. Justamente hacia allá iba, y es que esencialmente lo que se busca con este paro es visibilizar lo que las mujeres dejaríamos de hacer si nos matan, si no estamos. Visibilizar y que hagamos comprender a toda la sociedad cuánto estamos aportando. Pero sí, no estamos todas las mujeres de acuerdo, y me parece que los hombres tampoco, en defender una cuestión como el aborto. Porque no todas las mujeres están en favor de quitarle la vida a un ser. Entonces, no es correcto, desde mi punto de vista, que sea oportunista, sí, este paro, para defender estas otras causas, porque estas ya se están defendiendo. Pero nosotros, todas las mujeres, lo único que queremos hacer con este paro y la función esencial es visibilizar. A las mujeres trans, ¿no las asesinan por ser mujeres trans? O no, las mujeres, las feministas de distinta nivel de conciencia, cuando por ejemplo estos muchachos juniors en México andaban matando en la calle, o en Brasil también andaban matando niños de la calle por ser niños de la calle como diversión, ¿están de acuerdo las mujeres feministas en eso? No están de acuerdo. Son niños y los matan nada más porque están en la calle, por todo lo que haya atrás. Matar a una mujer trans es correcto, y entonces, ¿a dónde está el nivel de conciencia de los movimientos feministas? Las que están más avanzadas en eso dicen, no, ¿por qué van a matar? O sea, tanto pesa que maten a una mujer trans como a una mujer como nosotras. Y entonces, en este sentido, hay una cuestión más de conciencia, porque es lo que decía, la conciencia se ve cuando los movimientos son menos individualistas, cuando son menos ahistóricos, que reconocen el papel de la historia de las mujeres y no que se olvidan con muchos de los movimientos de Occidente, cuando son menos mecánicos estos movimientos feministas que entienden las necesidades diferentes de las mujeres en las distintas clases sociales, porque decir todas las mujeres y olvidarse que unas están en condiciones de extrema pobreza o en condiciones
condiciones de extremo aislamiento, en condiciones de violencia y que tienen distintas necesidades para con sus hijos, es un error. Cuando se quiere limitar nada más a cambios de ley también es un error, porque la transformación es social. Claro, Jorge. Entonces ahí va el nivel de conciencia de las mujeres. Y además, ya para terminar, sí, dártela. No, arrebátasela. Sí, arrebátala, pero nada más permíteme un segundito. Cuando ven al Estado neutral, como que va a ser el árbitro, el bueno, que las va a ayudar porque saben que la están matando. Bueno, pues no hemos visto a ningún gobierno de ningún estilo que haya detenido la muerte de mujeres. No les interesa, llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI, llámese como se llame. Siguen las muertes de mujeres desde hace mucho tiempo. Y no nada más en este país, hay un Estado patriarcal y el Estado no es neutral. El Estado apoya esta estructura de control en la sociedad en las que los feminicidios también juegan un rol. Bueno, creo que estamos volviendo un poco al programa pasado, pero te diría concretamente que no es responsabilidad completa del Estado, que tenemos un triángulo de participación ciudadana y que sí, si nosotras queremos algo tenemos que empujarlo o nosotros. Y volvemos justo al punto que decía Miguel, yo creo que el tema feminista no puede ser exclusivo de las mujeres, porque si lo hacemos exclusivo de las mujeres, entonces estamos limitando el avance social y lo que se quiere es, sí, en este momento, a hacer visible lo que las mujeres estamos pidiendo, pero queremos una sociedad que vaya corriendo igual, que en algún momento no se tenga, por ejemplo, en temas políticos, no se tenga que competir por cuotas de género, se tenga que competir por la capacidad que se tiene. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que no nos distingan por ser hombres o mujeres, sino que nos distingan por lo que somos como personas, y hacia allá es donde queremos llegar. Y sí es muy importante mencionar que, por ejemplo, en temas internacionales, la ONU en su Agenda 2030 tiene un objetivo que es la igualdad de género, y la igualdad no se va a lograr de ninguna manera si no es que trabajamos juntos. Entonces sí, necesitamos visibilizar el tema de las mujeres, porque en este momento nos compete, pero necesitamos visibilizar que los hombres estén aliados con nosotras para avanzar socialmente. Sí, no, los hombres tenemos una responsabilidad enorme, pues somos, digamos, los que estamos matando a las mujeres por ser mujeres, nos matamos entre nosotros también por otras causas, y bueno, son homicidios, pero en este sentido nada más porque alguien es mujer o violar a una niña chiquita porque es una niña y todo eso porque está indefensa, etcétera, eso es lo que tenemos que tomar una profunda conciencia, y los hombres que tenemos más conciencia en ese sentido debemos también influir, y también debemos decirle al de al lado, decirle Miguel, Francisco, como te llames, oye, le estamos regando como hombres porque estamos creando una sociedad salvaje en que los hombres estamos queriendo privilegios que no nos merecemos y estamos haciendo de lado a las mujeres. En este sentido, sí, pues, por supuesto, pero tenemos que inclusive dirigirnos principalmente y primeramente a nosotros mismos y no permitir todo esto. Yo me acuerdo, después se celebraba, pero yo tenía una función directiva de ingeniería, y entonces yo dije, vamos a conmemorar el 8 de marzo, cuando no daban permiso las autoridades. Me decían, no, ¿por qué le das alas a los alacranes? Y un montón de cosas machistas que, así muy feas, y te estoy hablando de hace 35 años, ¿no? Pero vamos a conmemorar, las mujeres tienen derecho. Después, la dirección general de la empresa dijo que había que celebrar el Día de la Mujer, y entonces ya a partir de eso se hizo oficial y cambia la cuestión, porque desde el tipo de pláticas y el tipo de seminarios, el tipo de conciencia que toman las mujeres tiene que ver mucho con quién lo está organizando. Si le quieres quitar filo a un movimiento, se lo quitas haciéndote de eso que hizo el Imperio Romano con el cristianismo, que era muy rebelde y revolucionario en su época, pues lo cooptó y entonces lo controló para el propio Imperio Romano. Hay un tema que me gustaría traer a la mesa, y he notado mucho que va la tendencia a señalar como la desigualdad de la mujer, que el Estado no provoca que esta igualdad se dé, pero también no sé si hemos puesto, la vemos como desigual, porque la mujer, pero no sé si hemos puesto en el cuadro, no sé si hemos bajado la baraja al señalar que también vivimos en estados con cierto tradicionalismo, que las mismas mujeres y los mismos hombres asumen que esta supuesta o total libertad o igualdad sí se da, pero respetando los géneros.
o contemplando los géneros. Yo creo que es algo de lo que en algún momento comentabas, en Guanajuato pues te dan permiso, pero nuestra sociedad está o quiere cómo meter a la mujer y al hombre en el mismo carril. Sería un tema que poco se toma, porque si lo tomas, si este tema lo sacas, la que es feminista puede decir que soy machista y el que es machista puede decir lo contrario. Nuestra sociedad, y es parte de lo que no hemos visto, cómo nuestra sociedad, o qué quiere nuestra sociedad en general. Son grupos, las mujeres son una gran mayoría, pero cierto grupo quiere una cosa, cierto grupo quiere otra cosa de las mismas mujeres. Pero es el debate, o sea, sobre los derechos de reproducción, sobre la cuestión de la igualdad, pero es un tema también válido, pero también pues es un tema válido la no aceptación del aborto. Sí, por eso, que se discuta. Pero cuando un Estado se cierra y nada más escucha lo que él piensa desde una postura moral y religiosa y desde una postura no más... Pero no es el Estado representante de sus gobernados. Sí, pero de todos. De todos sus gobernados. ¿Cómo podemos tener contentos a todos? No tenemos derecho a quejarnos del actual gobierno porque pues, ganó y es legítimo, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacer una crítica hasta los que en un momento dado votaron por él, por supuesto. Pero cuando un Estado se vuelve absolutista, cuando un Estado se cierra, inclusive dice defender la Constitución y ya cambia la Constitución, el Estado no quiere hacer estas cosas. Pues entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Es que quiere defender la Constitución que él crea para defender. Bueno, al final tenemos un gobierno representativo, ¿no? Representa los ideales de los votantes, pero sí se vuelve un gobierno para todos. Súper importante que entendamos esto porque, bueno, sí, las leyes se van a hacer mucho con la ideología del partido mayoritario, porque es quien ganó, y por eso también tenemos contrapesos pues sí, las representaciones proporcionales dentro del Congreso. Pero lo que pone Miguel a la mesa me parece sumamente importante. ¿De qué nos sirven tantas leyes, aun cuando las empujemos desde la sociedad, si no se van a llevar a cabo? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no las quiere atacar. Entonces sí es súper importante este punto medular, porque de nada nos van a servir estas leyes, o más bien no las vamos a llevar de la manera adecuada, porque en la sociedad vivimos en un ciclo machista. Entonces lo que sucede es que no podemos y no debemos presionar y pensar que el gobierno es el único responsable de todo lo que nosotros hacemos cuando las cosas no van a cambiar. Y me refiero a que sí, vamos al paro, pero las mujeres se quedan en casa porque el uso y costumbre es que tengan que lavar los platos. O sea, realmente, ¿de qué nos va a servir el paro y todas las leyes que se deriven de ahí? Chistes, ¿no? Que al próximo día tienes más platos por lavar, pues no se trata de eso. Y me encantaría defender tu posición del Estado poco responsable, porque yo te he compartido, he estado señalando que sí, yo estoy de acuerdo con que se reparte esta obligación. Pero también del lado del Estado, mucha de la obligación que tiene se ha quedado nula. O sea, la obligación real de seguridad del Estado, que sí es del Estado, se ha perdido completamente. Digo, hay que defender lo defendible, y lo indefendible, pues también decirlo, ¿no? Porque... Donde se ve muy claro es, ¿qué pasa cuando a un criminal, qué dice el Estado, de cualquier Estado federal, aquí el gobierno estatal o cualquier Estado, cuando están linchando a un delincuente? ¿Qué dice? No, dinos, Jorge. Bueno, o sea, que no le corresponde eso a la gente. Y claro, yo estoy de acuerdo, o sea, no podemos... Bueno, de hecho es un delito, ¿no? De hecho es un delito el linchar. No podemos estar linchando a la gente, y cuántas veces hasta se confunde, pero aunque no se confundiera, no podemos... ¿Qué tipo de sociedad? No podemos hacernos justicia con nuestra propia mano. Entonces, ahí no tiene el mismo peso el ciudadano, es a lo que voy, que el que tiene el Estado. El Estado tiene la obligación de evitar eso, hasta de buscar que muchos de estos personas que delinquen y etcétera puedan reincorporarse a la sociedad, porque digamos es una obligación. Bueno, esa es la función, ¿no? De que aprendan y castigan, pero se hay una regresen. diferencia entonces en las responsabilidades, porque si no, claro, decir esto es como estar a favor del linchamiento. No. Miren, este programa está muy interesante, pero ya terminamos, vamos con unos pequeños minutos de conclusión. Claro. Y nos vemos el próximo martes. Pues yo creo que es súper importante lo que acaban de decir, y pues damos al clavo todos, que
Sí, Estado tiene unas responsabilidades y unas obligaciones, ciudadanía tiene unas obligaciones y unas responsabilidades, y si sumamos esfuerzos, las mujeres que somos ciudadanía y nos unimos al paro y el gobierno toma las medidas necesarias después de este paro, entonces estamos trabajando en conjunto y vamos a avanzar como sociedad, hombres y mujeres. Esa es mi conclusión. Sí, es obligación del gobierno, e inclusive ha perdido en este caso López Obrador una oportunidad muy grande de realmente haber tomado el toro por los cuentos y resolverlo, no hacer demagogia, sino resolverlo. Y hay que entender la cuestión de las mujeres, están en todo su derecho. Si no les pagan el día que no se las paguen, pero es mejor a que no las maten. Entonces, nadie les tiene que dar permiso, y menos desde una postura misógina de ningún sentido. No es cuestión de permiso, es cuestión de que hay una situación que cada vez está más grave y que tenemos que detenerla. Todos los hombres dejando de hacer cosas, tomando conciencia, educando a nuestros hijos varones en ese sentido, que no estén en que no sean misóginos, que no sean machistas, y a nuestras hijas a que sepan defenderse y que luchen por sus derechos, pero nadie les tiene que dar permiso, y no es para que se vuelva un día de fiesta o que se pierda la esencia fundamental de este movimiento, que es detener los homicidios, y que más allá va con todos los otros derechos de las mujeres, claro, en previa discusión en el que cuentan mucho lo que dicen las mujeres, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Itzel. A ustedes que nos ven en sus casas, en sus aparatos telefónicos, en sus iPads, denos por favor un like si les gusta. Y si no, de todos modos, denos el like. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, en su programa Debate.